Las opiniones expresadas en este programa pertenecen exclusivamente a los entrevistados. No representan el pensamiento del productor ni del equipo de producción. A ella le encontraron tirada en la carretera. Nosotros empezamos a trabajar el cadáver y el doc dice, ¿sabes qué? Hay algo que a mí no me cuadra. Yo creo que a esta persona, antes de que la atropellaran, la intentaron estrangular. Tenemos muchos casos de personas que incluso no son médicos y que de alguna manera se atreven a operar. Tengo un caso por ahí que ella desaparece de un gimnasio, que se sube a un vehículo, desaparece por prácticamente 30 días, de la cual se pensó que había sido secuestrada con fines de tratas de blancas. Hay un cirujano que contrató un influencer, tenía muchos seguidores, entonces la idea era que él operaba con la condición de que publicara en sus redes sociales que se había ido a operar con él para que fuera la gente. Una vez fui a suplir a otro municipio. Tenía que pasar forzosamente por el anfiteatro. Cuando iba pasando por ahí, en la parte de los refrigeradores, se escuchaba que tocaban por dentro de los refrigeradores, así como si estuvieran, ábreme. Sí. Entonces le caminé un poquito más rápido. Voces? No, solamente el ruido de que se estuvieran tocando. ¿Qué tal, mi gente? ¿Cómo están? Sean ustedes bienvenidos a un capítulo más del Sobreviviente. Mi nombre es Antonio Burgoa. Hoy tenemos un gran invitado. Pero antes de ir con el invitado, quiero invitarlos a la gente que están pasando por primera vez aquí en este podcast, este capítulo que están viendo. Les voy a pedir que se suscriban, que dejen sus comentarios también. Y obviamente que compartan, se suscriban y denle like al video si son tan amables, para que lleguemos a más gente y bueno, pues más gente nos pueda ver y pueda incluso aprender, porque hoy vamos a aprender. Hoy tenemos un gran invitado, nos acompaña un gran amigo, él es perito forense, él es Polo Gasca y bueno, bienvenido Polo, ¿cómo estás? Muchas gracias Toño, por la invitación. No, hombre, al contrario, gracias a ti porque pues nos das esta oportunidad de que la gente incluso conozca tu trabajo y que sepa pues a lo que te dedicas. Mi querido Polo, pues preséntate, dinos cuál es tu trabajo, dime. Bueno, yo soy el doctor Apolonio Gasca, yo soy médico de profesión, trabajo en el Hospital General ahí en el área de urgencias desde ya hace 25 años y trabajo también como perito médico donde ya tengo 23 años de ser médico forense. Primero que todo, regálame tus redes sociales para que la gente te ubique. Estoy ahí como Polo Gasca en Facebook y como Gasca Polo en Instagram. Ok. Excelente, Polo. Pues muchísimas gracias. Polo, pues vamos a adentrarnos porque a la gente le encanta saber y todos tenemos muchas dudas a los profesionales, de los profesionales que se dedican a todo esto de las ciencias forenses, ¿no? Como se le llaman. Polo, pues yo tengo una pregunta personal. Uh-huh. ¿Cómo es que cómo es que uno llega y se dedica a este tipo de ciencias, ¿no? Platícame cómo fue que tú llegaste ¿qué te apasionó para llegar a esto? Bueno, mira, te voy a platicar. De entrada yo llegué por invitación de otro amigo. Yo antes de esto de meterme a lo que es la medicina forense y legal, uh-huh. Yo decía que nunca iba a trabajar con muertos. No era algo que a mí me apasionara, ni era algo que tenía en mente. Yo pensaba dedicarme a otra cosa. Pero cuando se dio la oportunidad de ir a trabajar en lo que era antes el servicio médico forense aquí en Roberto Barrios, en la ciudad de Querétaro, era donde comenzamos, tuve un caso muy interesante que previamente ya te había comentado un poquito antes. En este caso, nosotros junto con otro médico que era mi mentor en ese entonces, el doctor Amadeo Lugo, que le mando un saludo, él me dice, vamos a trabajar una necropsia. Yo iba de aprendiz, realmente iba como aprendiz, estaba comenzando apenas con esto de las necropsias y todo. Entonces me daban miedo los muertos, aunque no lo creas, todavía me da miedo. Okay. No es algo que todavía diga, no puedo entrar al anfiteatro y entrar con los cadáveres ahí, porque no es así, la verdad, todavía. Pero en esa ocasión estábamos viendo el caso de una mujer de una edad de aproximadamente 30 años, que era un cadáver que habían traído del Iste. Ella estuvo internada, la historia de nosotros no la conocemos. A diferencia de otras partes del país, en Querétaro el cadáver lo traen los peritos criminalistas de campo.
Y los traslados de hospital igual lo hacen ellos, pero cuando nosotros llegamos al anfiteatro tenemos un cadáver, desconocemos la gran mayoría de las veces el antecedente de lo que había ocurrido. Y ese caso en particular fue muy interesante porque esta persona había estado internada en un hospital en Guanajuato. A ella la encontraron tirada en la carretera por una comunidad que se llama Yuriria. Okay. Y de ahí la pasan al hospital de Uriangato, si no mal recuerdo. Por azares del destino se dan cuenta que es queretana y ya una vez que sus familiares la identifican, la trasladan acá al estado de Querétaro y la internan en el hospital del Iste. Estuvo ahí más o menos como unos 4 o 5 días y finalmente por la gravedad de las lesiones que ella tenía fallece. Nosotros empezamos a trabajar el cadáver y el doctor, que en ese entonces ya tenía muchos años de ser forense, dice, ¿sabes qué? Hay algo que a mí no me cuadra, como que las lesiones por atropellamiento que dicen que tiene, pues sí son compatibles con un atropellamiento, pero tengo lesiones que pienso yo que no son derivadas del hecho de tránsito. Entonces yo le pregunto incrédulo, ¿qué lesiones son las que tiene, doctor? Porque yo lo que veo son fracturas y veo unos raspones y veo esto. Y ahí aprendí el lenguaje adecuado de cómo llamar las lesiones. Y me dice, es que en el cuello hay unas lesiones como si a ella la hubieran apretado del cuello, como si la hubieran estrangulado. A final de cuentas, para lo que yo te estoy contando fue hace 20 años, 22 años más o menos, ya hace mucho tiempo. Todavía no existían las cámaras digitales, trabajábamos con cámaras 35 milímetros. Ya existía el cine, eso sí. Ya existía el cine, por supuesto. Teníamos un fotógrafo forense que era generalmente alguien que se dedicaba a la fotografía en campo también. Entonces decirle, necesito que me tomes una fotografía de esta estructura en particular, pues era, no, repítela, como ahora no podemos decir, repítela otra vez, no, ahí era, toma la fotografía, pero por si las dudas, toma otra, sí, por claro. si no salen. Sí, asegurar. Y hasta que se revelaran. Entonces, el doctor dice, es que aquí en el cuello tengo unos infiltrados hemáticos, como si lo hubieran apretado, como si lo hubieran intentado estrangular, por si sí o por si no, pues vamos a documentarlo. Vimos las demás lesiones que tenía en el cuerpo, y a fin de cuentas, cuando el doctor termina la necropsia, me dice, mira, yo creo que a esta persona, antes de que la atropellaran, la intentaron estrangular. Okay. Yo todavía, como estaba aprendiendo, pues no sabía muy bien qué trataba de decirme. A fin de cuentas, él habla con los policías de investigación, habla con el en ese entonces Ministerio Público, ahora se llaman fiscales, y el Ministerio Público dice, bueno, pues vamos a investigar a ver cómo ocurre. La historia que después nos supimos fue que esta persona, esta mujer, estaba en una fiesta con otra amiga y tenía un poco de separada del que era su aún esposo. Okay. ¿Qué pasó? Pues resulta que ella se da cuenta que la amiga sale del lugar de la fiesta, en donde pues estaba divirtiéndose con otros tantos amigos, tenía el antecedente de celopatía, sale de la fiesta y no saben más de ella. A la amiga no se le hizo raro que saliera de la fiesta porque ya en otras ocasiones había pasado de que llegaba y la sacaba. Entonces pasan 1, 2 días, 3 días, 4 días y no saben nada de ella. Entonces es cuando se empiezan a preocupar porque tampoco saben nada de esta persona. Y a la par, este amigo denuncia la desaparición de su esposa. Okay. Cuando ya se supone que no vivían. Entonces pasan los días, se dan cuenta de esto que te digo, que la encuentran en Guanajuato, la regresan a Querétaro. Los policías de investigación, que en ese entonces pues ya eran personas con mucha experiencia, mucho colmillo, como dicen por ahí, empiezan a hacerle preguntas al esposo y se dan cuenta que había cosas que, como decimos en la gente de a pie, no cuadraban, no me cuadraban algunas cosas. Claro. Después de hacerle perdón que te interrumpa, ¿qué le preguntaron? Pues le preguntaron que desde cuándo no la veía, que si había ido a la fiesta, que si todavía tenía algún tipo de relación con ella, cosas de investigación policial, básicamente. Nosotros preguntamos otras cosas completamente distintas. La policía de investigación, en ese entonces se llamaba policía judicial, pues tenía una manera de interrogar a las personas, eran sus métodos. Sus métodos, por así decirlo. A fin de cuentas, hubo algo que a ellos no les cuadró y entonces le hacen la pregunta directa, a ver, amigo, ¿qué le hiciste? Porque te vieron que
que la sacaste de la fiesta. Entonces este amigo pues confiesa que efectivamente se pelearon, salieron de la fiesta, tuvieron una discusión, pasaron las agresiones físicas y él pensando que estrangulándola y tirándola en la carretera pues ya no iban a saber más de ella, porque hemos tenido casos de cadáveres que tiran en la carretera, los atropellan y quedan literal pues puros tejidos amorfos, sin forma. Sí, claro. Él comenta que, pues pensando que al tirarla en la carretera y ya estando muerta porque la había estrangulado, pues ya no iban a saber más de ella. Y pues no, a fin de cuentas se dio con que él había estrangulado, o había intentado estrangularla, no se murió por completo, la tira en la carretera, pasa un vehículo, la atropella, pero después de eso sigue viva, pero la gravedad de las lesiones que tenía, pues finalmente hizo que se muriera. Cuando ya se da la resolución de que pues había sido esta persona, que el doctor efectivamente había visto algo que no le cuadraba, dije, ay, está muy interesante esto, ¿no? Me gusta, y ya de ahí fue cuando yo empecé. De ahí fue cuando dijiste, con de aquí los soy. que eran entonces mis mentores, que era el doctor Barrera, el doctor Amadeo, un compañero Ferro que todavía por ahí está, el doctor Polo Espinosa, todos ellos, de los que yo les aprendí muchísimo. Perfecto. Polo, ¿cuál es principalmente tu trabajo? ¿Qué es lo que haces? Bueno, nosotros ahí en el Servicio Médico Forense lo que hacemos son varias cosas. Una de ellas es la certificación de personas que están lesionadas. Nosotros realizamos varios certificados médicos. ¿Vivas o muertas? Vivas o muertas. Hablando de personas vivas, hacemos certificaciones de lesiones. Tienen varios nombres estos certificados, como previos de lesiones, integridad física, clínicos toxicológicos. A través de los signos y síntomas que presentan las personas podemos darnos cuenta si están bajo los influjos de algún tipo de droga. Cuando hay un hecho de tránsito podemos determinar el tipo de lesiones que presentan, quién tuvo la culpa, si el peatón se atravesó de tal lado, si cruzó sin darse cuenta, si fue atropellado sin darse cuenta. Cuando hay un accidente de hechos de tránsito, igual colisiones o choques, volcaduras, podemos saber quién fue el culpable a través de la interpretación de las lesiones. Los criminalistas de campo, que es otra especialidad de las ciencias forenses, ellos hacen una parte que es analizar los daños, las huellas de frenado, etcétera. Todo en conjunto podemos determinar la responsabilidad o causalidad de las cosas. O sea, ¿es una reconstrucción de hechos prácticamente? Sí, básicamente es una reconstrucción de hechos. Ahora en el nuevo sistema de justicia penal la reconstrucción de hechos no existe como tal, pero se hacen varios dictámenes o peritajes para poder determinar cómo es que se llevaron a cabo las cosas. Ok. Polo, ¿qué es lo más difícil que te ha tocado investigar? Homicidios, quizás feminicidios son casos muy delicados. En México estamos viviendo una situación de feminicidio bastante grave. ¿Alguno que tengas? Tengo un caso por ahí que de hecho fue muy manejado en redes sociales, de una chica que desapareció. O bueno, la noticia fue que ella desaparece de un gimnasio, que se sube a un vehículo y en su momento se llegó a tratar como si hubiera sido secuestrada con fines de trata de blancas. Eso fue lo que se manejó en redes sociales, y eso pues está en internet y ahí lo pueden checar. Ella, en realidad lo que pasa es que se va con una persona conocida, y esta persona conocida la lleva a un lugar en donde pues finalmente hubo una situación en la cual ella muere. Ella muere y desaparece por prácticamente 30 días. Fue el primer caso de una desaparición de una persona joven, de la cual se pensó que había sido secuestrada con fines de trata de blancas. De ese caso aprendimos mucho, porque fue un caso que nos enseñó que no solamente una especialidad forense tiene la razón, sino que tenemos que hacer un trabajo en equipo para poder llegar a un fin. Aquí, en este caso que te estoy contando, tuve la oportunidad de conocer a gente experta, gente que ahorita son expertos a nivel mundial sobre rehidratación cadavérica y sobre una especialidad que se llama entomología forense, que estudia los insectos y que nos pueden decir muchas cosas los insectos sobre
sobre la muerte de las personas. Entonces me regreso al caso. Esta niña la encuentran a los casi 30 días, la encuentran tirada en un lugar allá por el Marqués, en una comunidad que se llama Saldarriaga, y el cadáver presentaba primero las características, que estaba dentro de una bolsa y estaba amarrada, y entonces también tenía huellas de algo que se conoce como antropofagia cadavérica, que es cuando los animales se comen los tejidos del cadáver. Sí, claro. Y entonces ya ella tenía pues prácticamente nada del rostro y parte del cuello. Y tenía pues también muchos gusanos, muchas larvas. Cuando encuentran el cadáver, pues luego se van todas las autoridades a levantar el cadáver, se hace el procesamiento del cadáver, que es una parte de la criminalística de campo. Y ya cuando nos presentan el cadáver acá en el servicio médico forense, llegan muchas personas para ver cómo lo íbamos a trabajar, porque era algo muy atípico para nosotros, no era un caso como muy común, sobre todo tratándose de una mujer. Se le llama, es prácticamente un caso de feminicidio, ¿no? Feminicidio como tal todavía no estaba tan tipificado, todavía no se manejaba el término de feminicidio para cuando lo que yo te estoy contando. Claro. A los días fue cuando cambia esto del feminicidio y ya se hace como el tema del protocolo del feminicidio y todo lo demás. Cuando ya nosotros recibimos el cadáver en el anfiteatro, el caso lo trabajan otros compañeros y a mí me piden una colaboración con otra persona, que es el doctor Alejandro Hernández Cárdenas, un médico que se dedica a la rehidratación cadavérica de personas en estado de descomposición, y a través de esa técnica hace que regresen literal como si estuvieran recién muertos los cadáveres. Ahí lo pueden buscar también en el internet, el trabajo del doctor Alejandro. Y bueno, nosotros teníamos el caso un poquito difícil porque no nos coincidían los fenómenos cadavéricos, que son las transformaciones que tiene el cuerpo a través del tiempo, y a través obviamente a la descomposición, que pasa por varias fases. No nos coincidía el tiempo de cuando ella desaparece a cuando se encuentra y cómo estaba físicamente el cadáver. Para lo que dice la literatura y para lo que nosotros habíamos visto durante mucho tiempo era de que pues el cadáver no tenía más de 15 días de haber fallecido. Quería decir que entonces 15 días estuvo cautiva, o eso es lo que podría pensarse, ¿no? por el tipo de fenómenos que tenía. Pero tenía larvas, tenía gusanitos y tenía unas partes que de alguna manera podían rescatarse o recuperarse con este trabajo que hace el doctor Alejandro. Y bueno, ¿qué hicimos? No había expertos en entomología forense en Querétaro y tomamos a un experto en entomología de aquí de la Universidad de Querétaro, que ahora se dedica a eso precisamente y que se hizo experto en eso, ahora es un referente a nivel nacional y mundial, casi. Y él nos dice, bueno, pues yo no sé mucho de esto, pero vamos a investigar, me voy a poner a leer, voy a tomar mis muestras de gusanos, hice mucho. Estos son gusanos de larvas de moscas, estos pues son coleópteros, los escarabajos, que tienen un ciclo de vida de tantos días, etcétera. Entonces, cuando nosotros ya empezamos a trabajar propiamente la necropsia, que es el término correcto que se le debe de dar, o necrocirugía mejor etimológicamente, pues ya encontramos que tenía una causa de muerte compatible con una estrangulación. Okay. Pero el tema era darle cuánto tiempo tenía de fallecida. Claro. Y poder identificar a la persona para poder saber más o menos quién había sido el responsable de su muerte. Pasan los días y llega el entomólogo y nos dice, ¿saben qué? Es que yo, por el crecimiento larvario, por el ciclo de vida de los gusanos que encontré, me da un estimado de 28 a 32 días más o menos. No recuerdo el dato exacto, pero era más o menos ahí. Coincidía perfectamente bien con el día de desaparición de esta chica. Entonces por ahí encuentran a un testigo que dice, no, efectivamente yo vi cuando ocurre tal cosa. Que coincidía también con el tiempo de respaldo que nos decía el entomólogo. Y cuando los policías de investigación hacen su trabajo, dicen, ya encontramos unas cámaras, ya encontramos un probable responsable, y sí, efectivamente, coincide con tantos días. Claro.
Y ahí lo que ocurrió fue que pues sí hubo una estrangulación, pero fue una estrangulación accidental. Y esa estrangulación accidental se convirtió en un hecho de ser culposo a doloso por el abandono del cadáver. Ok. ¿Por qué razón? Bueno, pues porque si él hubiera dicho en su momento fue accidental, No hubiera habido. no hubiera habido problema. Hay muchas otras cosas de las cuales no puedo hablar, pero a grosso modo fue algo que nos enseñó mucho. Nos enseñó muchísimo porque ahí, pues bueno, ya vimos la forma de cómo poder trabajar casos de esta naturaleza. Afortunadamente no hemos tenido o no me ha tocado a mí trabajar casos de feminicidas con cosas así ya más feas. Okay. Pero pues pláticas con otros amigos forenses en otros estados me platican cosas. Sí, claro. Me habías platicado fuera del aire que habías o que tenías algunos casos muy sonados a nivel nacional. Dentro de lo que es la medicina legal, hacemos también dictámenes de responsabilidad profesional. Okay. Ahorita hay un boom, si te das cuenta en esto de las redes sociales, si te metes a buscar cirugías plásticas, te van a aparecer 1000 cosas. Sí. En redes sociales está muy, muy fuerte eso de las ofertas. El médico de alguna manera dejó de tener esa privacidad y esa, de alguna manera, exclusividad. Claro. De su trabajo, y ahora lo que hace es pues buscar la forma de tener más pacientes, y las redes sociales se han comido esa parte de oye, yo hago mi trabajo, mantengo mi ética profesional y mi paciente siempre va a ser exclusivo y siempre va a ser de alguna manera pues un caso particular siempre. Ahora los exponen. Ahora no digo que esté mal, pero no comparto esa parte de exponer a los pacientes. O sea, creo que tu trabajo por sí mismo te va a recomendar sin estar exponiendo a los pacientes. Claro. Y sobre todo con esta modificación del contorno corporal que se hace ahora pues de una forma un tanto grotesca. Te puedo decir que conozco muchos cirujanos plásticos, reconstructivos, certificados, que no tienen ninguna necesidad de andar publicando sus cosas en el internet, y su trabajo se va recomendando de persona en persona. Claro. Bueno, esta necesidad que se tiene, no sé cómo llamarlo, de narcisismo quizás, hace que también las personas caigan en su juego. Y entonces, sin investigar si el médico está certificado, si tiene avales, si tiene la especialidad y la idoneidad para la cirugía, acuden con ellos. ¿Y qué tenemos? Tenemos muchos casos de personas que incluso no son médicos y que de alguna manera se atreven a operar. O que tienen una, no lo puedo llamar especialidad, porque en realidad todavía no es una especialidad, pero sí es una parte de la medicina clínica que se llama medicina estética. Okay. Ellos pueden hacer varias cosas. De hecho, yo hice un curso de medicina estética para saber un poco más cómo se maneja esto, pero ellos lo que hacen es meterse donde no deben de hacerse. Claro, claro. Entonces están operando cuando no deben de operar. Okay. Y es muy clara la Ley General de Salud en ese aspecto. Entonces no tienen por qué operar, no tienen por qué hacer procedimientos invasivos, no tienen por qué hacer cosas que no estén en la ley. Claro. Y sin embargo, muchos de ellos, con el afán de tener pacientes, obviamente retribución económica, se atreven a hacer cosas que más tarde pues tienen complicaciones. Sí, claro. Y tenemos muchas denuncias de personas que cometen errores médicos, muchas personas que de alguna manera causan daños graves, dismorfias corporales, y que al momento de que el paciente no está contento con el resultado, pues obviamente se acercan ante las autoridades a denunciar esta parte de que, oye, me dejó una cicatriz, oye, estoy chueca de este lado, oye, me puso implantes mamarios y uno quedó arriba y uno quedó abajo. A ver, espérame, pero es que ni siquiera tenía por qué haberte operado. Claro, no es. Y ahorita, pues hay varios casos en Querétaro que se están manejando por personas que no tenían esa certificación, no tenían la idoneidad para hacer las cirugías, pero que tenían muchísima gente. Okay. Si tú revisas las redes sociales de estas personas, son personas que tenían mucha gente. ¿Qué hacen cuando los cachan? Cambian sus redes sociales y entonces les ponen pues algunos nombres comerciales atractivos,
suben videos, suben promociones, suben mil cosas, ¿no? Y la gente que pues de alguna manera tiene esa necesidad de sentirse un poquito mejor físicamente, pues acuden a ellos y el resultado luego no es el adecuado. Pues justamente está el caso de una chica que está en redes sociales, no sé si estás enterado, Polo, de esta chica que le hicieron la cirugía que tenía una creo que 14, 15 años, ¿no? Sí, le hicieron, sí. ¿Y sabes el caso? ¿Lo conoces? Lo conozco más o menos, la verdad es que no me quise meter mucho a leerlo porque ya estoy como muy... ya la gente, por más información que se les dé, porque de verdad, o sea, también la parte de las autoridades hacen su trabajo. Obviamente no va a tener la misma difusión de un video de mira, cuando vayas y acudas con un médico cirujano plástico certificado, checa que realmente esté en la página de las cédulas profesionales, que esté certificado, que te metas a la página del Consejo de Cirugía Plástica y Reconstructiva Estética, porque no lo hacen, o sea... No, ellos nomás ven el resultado y dicen, yo así quiero quedar, ¿no? Claro, o se valen de otras personas, por ejemplo, influencers. Sí. Se valen de influencers que dicen, vengo con el amigo tal, fui con fulano de tal, y vean cómo queda espectacular, etcétera, etcétera. Toda esta manipulación de redes también trae consecuencias. Sí, claro. Nos ha tocado gente que, por ejemplo, hay un cirujano que contrató, o no sé qué acuerdo tendría con esta persona que era un influencer, tenía muchos seguidores, entonces la idea era que él operaba con la condición de que publicara en sus redes sociales que se había ido a operar con él para que fuera la gente. Y sí, jala mucho. Sí. Yo doy medicina legal en una universidad de aquí del estado de Querétaro, he dado en varias, ahorita estoy en la Universidad Cuauhtémoc, ahí doy medicina legal y a mis alumnos les enseño precisamente esta parte de, a ver muchachos, vamos a enseñarles algo que a lo mejor no es de su importancia ahorita porque están pensando en ser súper especialistas, pero les voy a dar una clase en donde espero que nunca se les olvide, esto es lo que no tienen que hacer, nunca hagan esto para que no se metan en problemas y créanme que van a ser los profesionistas más felices del mundo. Claro. Mi querido Polo, ¿qué es lo más raro que te ha pasado en una necropsia? Lo más raro, híjole. Pues mira, te puedo mencionar varias cosas de las cuales no quisiera tener la seguridad de que ocurre, pero llegan a pasar. Sí. Alguna vez, te voy a platicar de algunos casitos así breves. Una vez fui a suplir a otro municipio, al forense de allá del otro municipio, el anfiteatro. Tenía que pasar forzosamente por el anfiteatro para llegar a la oficina porque estaba cerrado el camino que era para llegar por las oficinas del Ministerio Público. Cuando yo iba pasando, normalmente escuchas ruidos de los cuales ya dices, bueno, son ruidos habituales, ya sí escuché algo, pero creo que es de aquí del edificio, ya está viejo, etcétera. Cuando yo iba pasando por ahí, en la parte de los refrigeradores que contenían los muertos, se escuchaba que tocaban por dentro de los refrigeradores, así como si estuvieran, ábreme. Así. Sí. Y yo dije, ok, entonces le caminé un poquito más rápido. ¿Voces? No, solamente el ruido de que se estuvieran tocando. El que en ese entonces estaba de técnico de anfiteatro, una persona nos decía, oye, si te llegas a escuchar esto, si llegas a ver sombras, no te preocupes, no pasa nada, aquí es normal. Pues yo estaba así con el ojo pelón toda la noche y de repente en la noche, no recuerdo las horas de la madrugada, igual empiezan a escuchar así golpes, y fuerte así. Salgo de guardia y le hago la plática a un amigo ya estando acá en Querétaro, me dice, ¿qué crees que sí es cierto? O sea, yo cuando estaba allá, me tocaba de que iba en la noche y tocaban los refrigeradores y el que era técnico decía, ya cálmense, dejen de estar molestando al doctor, y yo así, okay. Entonces me pasó eso, ¿no? No te vayas, a continuación viene el relato del cadáver del niño que se movió, cadáveres que se mueven, como falleció el papá de el doctor Polo Gasca, el hijo perdido, el cadáver que fue apuñalado y quemado. Son relatos que te dejarán con la piel chinita. Aquí en Querétaro me tocó el caso de un niño, y ese sí lo tengo muy presente, por eso no me gusta entrar en la madrugada al anfiteatro. A lo mejor van a decir, no es cierto, pero yo lo vi, y si lo vi es porque de verdad me dio cosa.
Era la muerte de un niño, que afortunadamente fue un accidente. Era un niño que estaba jugando fútbol con sus compañeros y le pegan al travesaño de la portería y se le cae en la cabeza y fallece. Traen el cuerpo acá al anfiteatro. Había un amigo chino que era el que estaba en ese entonces como técnico disector y me dice, oye, vamos a hacer la del niño. Sí, vamos a hacerla. Estábamos nada más él y yo de guardia, ya era la noche también, porque también hemos tenido mucho trabajo y la necropsia se retrasó un poco. Yo nunca entraba a ese anfiteatro aquí en las antiguas instalaciones porque a mí sí me daba muy mala vibra. O sea, yo llegaba y de verdad sentía una vibra muy pesada. Muy pesado. Y ellos platicaban que ocurrían cosas, ¿no? A mí nunca me había tocado ver, sí escuchaba, pero pues hacía como de, pues es un edificio viejo, no pasa nada. Entonces ya estábamos preparando las cosas. Uno de los pasos que nosotros tenemos dentro del procedimiento de necrocirugía es hacer la descripción de las lesiones y algo que se conoce como media filiación, su estatura, el color de pelo, tipo de pelo, ojos, etcétera, etcétera. Él estaba preparando sus instrumentos para poder hacer la necrocirugía y me dice, oye, ahorita regreso, voy a ir, se me olvidó algo aquí a los refrigeradores donde tenía su herramienta. Yo estoy dándole la vuelta al cadáver del niño, el niño como si estuviera dormido. Y en una de esas que estaba notando las lesiones, volteo y entonces veo que tiene la cara un poco volteada y los ojos abiertos. O sea, lo vi 5 segundos y ¡pum! Me regresé. Y me encuentro a Chino y me dice, oye, ¿qué pasó? Le digo, pues es que me estaba viendo el niño. ¿Cómo crees? Te lo juro que me estaba viendo el niño. Y ya me dice, no, no es cierto, vente, regrésate. Volteo y pues obviamente estaba de nuevo así, ¿no? Dije, pues fue mi imaginación. Una imaginación. Ya en el procedimiento, casi terminado el procedimiento, las llaves de las otras planchas se abren. Así, empieza a caer el agua. ¿Estaban los dos? Sí, estábamos los dos. Wow. Y entonces yo me espanto y le digo, Chino, nos abrieron las llaves de la plancha. Me dice, sí pasa, yo creo que debe tener una fuga. Salimos y me quedo con eso de, bueno, fue una fuga, a lo mejor vi mal, no pasa nada. A los días, igual sale Chino y me dice, oye, sí me abrieron las llaves de la plancha. O sea, sí ocurrían cosillas como raras, ¿no? Los otros compañeros platicaban cosas y como te decía en un principio, a mí me da miedo los muertos, entonces no quería escuchar lo que platicaban. Es curioso, y cuando yo platico, mis hijos incluso me dicen, ay papá, ¿cómo te van a dar miedo de los muertos si trabajas con ellos? Bueno, pues me siguen dando. Okay. O sea, el cadáver como tal no, pero hay algo que en ocasiones nosotros, bueno, decimos, es la vibra, ¿no? del cadáver. Sí, pues finalmente son energías, ¿no? Son energías, sí, claro. Y por ejemplo, en este caso, hay muchos casos en internet, y también le encanta a la gente, pues, hacer un pastel, hacer ¿cómo se dice? Sí, un pastel muy grande de algo que realmente es muy pequeñito, pero tú que eres un experto en esto, ¿es cierto que un cadáver ya después de fallecido se pueda levantar, pueda tener impulsos, está muy sonado, pero ¿tú qué sabes? Más o menos sé a qué te refieres. Es un chico que creo que fallece por quemaduras del 90% de superficie corporal y que ya le habían quitado los órganos. Sí, ¿no? Sí, es Kaylan Shalom. Era un chico influencer que de Sudáfrica, si mal no recuerdo. Ajá. Si se quema, ajá. Y según esto se paró. Sí, después de sí vi el video. La verdad es que el video tiene muy mala calidad. No puede pasar. Científicamente no puede pasar de ninguna manera, porque el cadáver tiene una serie de procesos de cambios bioquímicos, pasa por la rigidez y luego la putrefacción, etcétera, etcétera, pero no puede llegar a pasar científicamente si lo tratamos de explicar. Okay. Dicen por ahí, hay un dicho, no fui testigo presencial de los hechos, pero no sé, no podría decirte si puede ser. ¿A ti no te ha tocado? Nunca me ha tocado. Me ha tocado que sí se llegue a mover alguna parte del cuerpo. Okay. Nunca me ha tocado que se levante un cadáver, ni que mueva una mano. O sea, sí he visto. ¿Cómo qué? He visto que mueven los dedos, que se contraen las manos o que llegan a parpadear.
pero son como respuestas tardías del sistema nervioso central. Pero en ese momento, ¿qué sientes? O sea, pues te da miedo. ¿Sí? Bueno, sí. No sé mis compañeros, pero yo todavía no llego a habituarme a ese tipo de cosas. Claro. Pero en este caso que se menciona, pues es un video en el cual se ve que se para literal, o sea, sí se ven las quemaduras y todo lo demás. He visto personas quemadas de un 90% de superficie corporal que siguen caminando, siguen quejándose del dolor. Tuvimos un hecho en la Ciudad de México hace unos días y veías a las personas quemadas, así, superficie corporal arriba del 80%, caminando, quejándose. Hace muchos años en Hidalgo hubo un caso de huachicol, donde se prendió una toma clandestina y ahí fallecieron muchas gentes, pero en los videos que en ese momento ya no están en redes sociales, me imagino por lo fuerte del caso, pero se veían personas caminando que se les estaba cayendo la piel de la gravedad de esas quemaduras, las prendas pegadas literal, todo. O sea, en ese caso, cuando es muy en agudo, pues no te explicas cómo el cuerpo puede tener tanta resistencia, ¿no? Y técnicamente, ¿qué es lo que hace que pase eso? ¿Sabes? ¿Tienes el conocimiento? De que, por ejemplo, ahora con lo de las pipas. Ya. Bueno, pues es respuesta al trauma. O sea, el cuerpo se adapta, libera muchas hormonas, entre ellas adrenalina, que hacen que todavía pueda ser funcional. Sí, porque se murieron muchos. Pero ya después de que pasa el tiempo de la respuesta aguda al trauma, pues ya vienen las consecuencias de ello. Se descontrola por completo todos los sistemas de defensa del cuerpo y pues fallece. Es muy feo. Yo creo que son de las muertes más feas que puede haber. Claro. Polo, ahora vamos a la parte personal. Todos tenemos sueños, es algo normal. ¿Tú qué sueñas cuando tienes este tipo de cosas? ¿O cuáles son tus sueños? ¿Son sueños normales? ¿Sueños recurrentes? ¿Sueñas con este tipo de situaciones con las personas que a las que les has hecho necropsias? ¿Qué es lo que sueñas? Platícame. Fíjate que hablando de los sueños, no tengo como sueños en particular. Alguna vez tuve un sueño cuando mi papá falleció mi papá. Yo estaba de guardia en la Cruz Roja. Y ahí sí escuché que me habló y me dijo, cuida a tu mamá. Así solamente sentí eso. Y todas las personas tenemos un humor. Todas las personas tenemos como un olor muy característico, ¿no? Y me acuerdo mucho de lo de mi papá. Entonces, ese día que yo estaba de guardia, eran como a las 3, 4 de la mañana, no recuerdo. Estaba descansando un poco porque había sido una guardia un poquito fea. Y así, cuestión de segundos. Siento que se recarga y me dice, cuida a tu mamá. Y despierto y así, soñé con mi papá, ¿no? Al siguiente día me hablan de mi casa y me dicen, oye, tu papá está malo. Para ese entonces yo dije, mi papá acaba de fallecer. Fallece el día de su cumpleaños. Okay. Y no me sorprendió mucho porque de alguna manera como que ya me había avisado, ¿no? Ese quizá pudiera ser algo como, pasó, ¿no? Sí. De lo que sí te puedo contar y que doy cuenta de que sí fue cierto. Él falleció el día de su cumpleaños. Estuvo muy curioso eso. ¿Qué otro sueño recurrente? Pues generalmente nosotros los médicos tenemos esa como habilidad de poder dejar fuera toda la parte de lo que trabajas para poder ser persona normal, porque imagínate la transferencia de todas esas cosas que manejan las personas, el duelo, el dolor, todo eso es feo. ¿Eso no se los enseñan? No. ¿Eso lo aprendes? Eso lo aprendes, sí, eso lo aprendes. Tú cuando ves un cadáver te imaginas cuál fue la causa de muerte y cómo lo puedes ayudar. Pero no te imaginas qué hay atrás de eso. Sin embargo, hay un momento dentro de este trabajo que nosotros hacemos que es la entrega del cadáver. Lo que son los niños, a mí nunca me ha gustado trabajar. Yo creo que el dolor más grande que puedes ver en una persona es el papá que pierde a su hijo, la edad que tenga. Pero el papá que pierde a su hijo es un dolor que no te lo puedo llegar a describir porque es muy grande, es algo muy sentido. El tipo de llanto, el tipo de intensidad con el que lloran y lo sufren,
no te alcanza a decirles la mejor palabra para decirle, sabe que señor, va a estar bien, no se preocupe, no, o sea, Sí, no hay no hay palabras. no hay forma. Y recuerdo casos muy dolorosos, sobre todo cuando... ¿Alguno en particular? Una vez hubo una muerte de un niño, los papás recién separados. La mamá lleva al niño a una fiesta, descuida al niño así 3 minutos, cae en una tina. Los niños, como tienen la cabeza más pesada, Sí. se cae en una tina y se ahoga el bebé. Lo llevan al anfiteatro, la mamá echa un mar de lágrimas, sufriendo mucho. Llega el papá y el papá pues busca culpables y le echa la culpa a la mamá. Y te quedas así de, claro, ¿no? O sea, pues la mamá no tuvo la culpa, fue un accidente. O sea, Claro. y ya después el papá, cuando hicimos esta parte de la entrega y eso, decía, bueno, es que ¿qué hubiera pasado si yo hubiera estado ahí? A lo mejor no hubiera ocurrido. A lo mejor no hubiera pasado de que mi hijo hubiera fallecido. Pues sí, pues ya ocurrió, ¿no? O sea, ese tipo de lamentaciones y ese tipo de culpas complicado. y ese tipo de dolores, pues por mucho que estudies y por mucho que te manden a cursos y te enseñen a manejar el estrés, te manden a tanatología, no sabes cómo manejarlos. Hubo una vez que también fui a un curso a FGR, ahora, bueno, la antigua PGR. Ujú. Nos tocó trabajar con personas que habían perdido a un familiar, desaparecidos. Entonces, en el curso nos enseñaron, bueno, vamos a trabajar de esta forma con las personas que perdieron a un familiar, que los están buscando, ustedes van a ser la autoridad, ustedes les van a brindar todo su apoyo, etcétera, etcétera. Entonces, te enseñaron varias técnicas. Voy a hacerlo de esta forma, voy a hacer tal cosa, voy a... A mí me toca con una psicóloga que era de Tamaulipas, si no mal recuerdo. Ella tenía mucha experiencia en personas desaparecidas. Y entonces cuando llegamos con esta persona, nadie nos dijo que en realidad eran personas que Reales. tenían a un hijo perdido, o sea, Ok. eran parte de un colectivo. Y la persona que llevó a estas, pues de alguna manera mujeres, porque realmente eran mujeres, nos topamos con pared. Me topé con algo que me hizo saber que no sabía nada. Porque lo primero que nosotros pensamos, bueno, le vamos a decir que le vamos a ayudar, que vamos a hacer lo posible por buscar a su hijo, le vamos a decir pues, que vamos a hacer tal cosa, ¿no? Y llegando, señora, ¿cómo está? Dice, pues, ¿cómo quieres que esté? Acabo de darme cuenta que no han encontrado a mi hijo. ¿Sabes cuánto tiempo tengo tratando de encontrar a mi hijo? Y entonces empezó a sacar todas las cosas que traía y empezó a llorar realmente, pero o sea, no de mentiras. Sí. Se metió en lo que ella todo el tiempo estuvo manejando, su dolor se lo llevó a esa parte. Ella era una madre que había perdido 2 hijos en Michoacán. Por el crimen organizado. Entonces la psicóloga empieza a decirle cosas y cada cosa que le decía la señora tenía una respuesta que le decía no me sirve, no me sirve, no me sirve, no me sirve. O sea, todo lo que nosotros tratamos de decirle no me sirve. Hasta que nos dicen, ¿tú qué harías si ahorita secuestran a tu hijo, lo desaparecen y no sabes en dónde estás? ¿Sabes lo que es dormir todos los días sin saber dónde está tu hijo? Y me quedé así de, wow, no sé. Y empiezas a pensar, ¿no? Porque lo traspolas a ti y dices, voy a hablarle a mi hija ahorita a ver dónde está. Exacto. Sí. Oye, ¿estás bien? ¿Qué te pasó? Yo llegué choqueado de ese curso porque lo único que las personas que pierden a un familiar, aunque sepan que están muertos, es saber en dónde está. Eso es lo que ellos quieren. Esa es la respuesta que les puede dar tranquilidad a su vida. Y muchas dicen, yo me puedo morir si hoy me dicen dónde está mi hijo, nada más para saber y darle un destino final. Y cuando yo salgo de ahí, pues, oye, ¿estás bien? Oye, ¿cómo te va? Te quiero mucho, acuérdate. Porque el dolor que traen esas personas, cuando realmente lo conoces, porque nosotros conocemos la noticia, ¿no? Y las madres buscadoras y el colectivo y que ya están y que no tienen respuesta. Bueno, creo que hasta que no conoces realmente el caso así
hombro a hombro, no sabes de verdad el tipo de dolor que se maneja. Que se tiene. Como por ejemplo, recuerdo ahorita un caso que fue aquí muy sonado de una pequeñita que se, bueno, no sé si tú trabajaste, una pequeñita que en el kinder creo que tenía 2, 3 años, que se ahorcó con su misma correa, según... Sí, fue un hecho accidental. ¿Te tocó estar ahí? No me tocó a mí, pero sí conocí del caso. Fue un hecho accidental, pues muy, muy delicado. Me tocó un caso muy similar. Hace muchos años, unos hermanitos estaban jugando en su litera. Uno de ellos traía una sudadera de gorrito. Entonces estaban jugando y a las luchas, no sé, se avienta uno de ellos, el de la sudadera, y cuando se cae, en la parte de uno de los postes de la litera se le atora el gorro. Entonces se empieza a ahorcar. Y el otro hermanito más pequeño, pues tratándolo de salvar. No me quiero imaginar la verdad, psicológicamente cómo se encuentra ahorita en estos días ese chavo, ¿no? Que fue hace muchos años. En la parte de que me estás comentando, bueno, pues fue un hecho desgraciadamente accidental, ¿no? Muchas de las ocasiones a nosotros no nos enseñan a leer los riesgos a los que pueden estar expuestas las personas. Si tienes un columpio, tienes una resbaladilla, pues fíjate que hasta ahorita tienen que tener certificaciones de seguridad. Y hay normas que hablan sobre las certificaciones de nosotros. Hace muchos años pues estábamos con resbaladillas de fierro, los columpios de fierro, y decían no pasa nada. Ahora, por más que extrememos las precauciones, pues siguen habiendo accidentes a fin de cuentas. Es cuando yo digo, sí existían los ángeles de la guarda, porque hacíamos cada cosa. Sí, las generaciones también cambian muchísimo. Y yo creo que también tiene que ver a cómo antes teníamos una actividad física distinta a la que creo que hoy en día se tiene. La cuestión motriz tiene también mucho que ver, mucho. Y eso nos hace incluso tener mejores reflejos, creo yo. Que hoy veo muchos jóvenes que son torpes incluso para caminar, o sea, no saben caminar. Pues lo ves con el uso del teléfono celular, ¿no? O sea, ya los jóvenes de ahora... muchos hacen ejercicios por moda. Claro. La sana competencia de antes ya se ha perdido mucho también. A pesar de que hay un esfuerzo muy grande de hacer algún tipo de deporte, te gana el teléfono, te gana estar ahí pegado a un aparato que realmente te esclaviza. ¿Algún caso que hayas tenido donde hayas participado directamente tú, que hayas hecho la necropsia, y que nos platiques cómo fue, que nos detalles cómo fue la necropsia de algún paciente que tuviste? Hace muchos años, cuando yo estaba todavía pues a la mitad del camino de esto que es lo que me dedico, llevaron un cadáver que estaba casi carbonizado. Ese cadáver era una persona que se dedicaba a ser vigilante en una empresa. El señor que cuidaba esa empresa normalmente trabajaba en turnos de noche. En esa empresa había un horno, era un horno que para secar piezas de vehículos, si no mal recuerdo. A esta persona la habían visto previamente o días antes platicando con unos que eran, según estos, sus amigos, pero iban muy seguido por las noches y tenían reportes de que en ocasiones esta persona pues llevaba a sus amigos, y estando trabajando y vigilando, pues ahí llegaban y se divertían, ¿no? La familia hace el reporte de la desaparición de esta persona en un fin de semana. Para el día lunes que iban a echar a andar de nuevo el horno, se dan cuenta de que pues hay alguien adentro ahí que en calidad de carbonizado, literal, casi carbonizado. Y empiezan a pensar que pudo haber sido un accidente, que se cayó al horno, que de alguna manera se cerró. La verdad es que no recuerdo las características del horno, pero era un poco difícil el acceso para poder ingresar a la parte de adentro. Ya cuando nosotros recibimos el cadáver, pues lo recibimos así, imagínate, se va a oír feo, pero un lechón. Haz de cuenta. No quiero faltar respeto con el término, pero más o menos para que la gente se imagine. Entonces había partes del cuerpo que estaban completamente carbonizadas, unas quemadas, etcétera.
Él tenía una particularidad, él padecía de hipertensión y era diabético, entonces pensaban que a lo mejor por su misma enfermedad, por alguna situación mientras hacía su recorrido había caído al horno, etcétera. Ya cuando nosotros comenzamos a hacer la necropsia es un procedimiento médico quirúrgico, para que la gente que no conozca, antes se llamaba autopsia, ahora lo correcto debería de ser necrocirugía, porque es una cirugía literal que utiliza técnicas quirúrgicas, etcétera. Pero se conoce más como necropsia. En ese procedimiento de necropsia, como ya lo había mencionado anteriormente, hacemos varios pasos, hay varios pasos. Ahorita es un poquito más complicado, pero lo voy a resumir así a grandes rasgos. Hacemos una descripción del cadáver, sus rasgos generales y particulares, lo que es en este caso pues no podíamos saber el color de cabello ni el tipo de cabello porque ya estaba quemado. No podíamos saber sus rasgos físicos porque también estaba la cara muy dañada. Las huellas digitales igual tampoco, porque las manos ya estaban completamente quemadas. Pero debajo de la piel pues hay grasa. Y la grasa también nos sirve para nosotros determinar si hubo algún tipo de golpe, lesión o etcétera, ¿no? Y los órganos, que en ocasiones cuando no está bien carbonizado el cuerpo, pues llegan a tener algunos datos que nos pueden dar algunas características. Finalmente, cuando nosotros tratamos de hacer la descripción, veo que tiene en la superficie del cuerpo algo distinto a lo que no corresponde a una quemadura. Entonces, cuando nosotros empezamos ya a hacer la descripción del cuerpo, lo medimos, lo que se podía medir, etcétera, comenzamos a hacer los cortes. Cuando nosotros cortamos, que hacemos un corte, que decimos corte coronal en el cráneo, separamos la piel. En este caso no se podía porque ya estaba cartonada literal. Bueno, tratamos de descubrir lo más que se podía el cráneo y vimos que tenía unos infiltrados hemáticos, manchas rojizas, que eran secundarias a golpes. Entonces, por mucho que dijeras, bueno, se cayó, bueno, tenía varios golpes y tenía fracturas que correspondían a objetos contusos, que pudieron haber sido palos, un bat, algo. Entonces ya teníamos ahí como, a ver, espérame, no fue un accidente, creo que puede haber sido un homicidio, ¿no? Empezamos a hacer la disección de cuello, que no se podía ver mucho porque también estaba muy dañado, y en tórax, cuando separamos la piel, vimos que tenía igual unos infiltrados, pero tenía unas lesiones que eran compatibles con un arma blanca, un instrumento punzocortante. Vimos que entre lo que es la costilla y el esternón, que es el hueso que está aquí en medio, hay una parte anatómica que se llama cartílago condrocostal, que es muy suavecito. Había lesiones compatibles con esa arma, había un corte que todavía se podía identificar perfectamente bien. Identificamos 10 lesiones en la parte del tórax. En el abdomen al igual. En el abdomen igual encontramos 4 o 5 lesiones más que estaban y que se podían correlacionar, si no bien al exterior por el daño de la piel de las quemaduras, sí al interior había perforaciones, en el hígado había una lesión muy característica y compatible también por el arma blanca, por la puñalada, por así decirlo, y nuestra causa de muerte fue lesiones por arma blanca. Sí, ¿qué fue lo que pasó? Ya cuando te digo, esto es una colaboración entre tanto la policía como criminalística de campo, pues resulta ser que estas personas tuvieron una discusión, se habían drogado y en la discutidera pues agarraron al señor, lo apuñalaron, se quisieron deshacer del cuerpo, lo meten al horno para ver si se quemaba y pues que no lo identificaron. Dieron con estas personas y están procesadas. ¿Tú crees, ya por último, para cerrar, tú crees que realmente existe el más allá? Híjole. Desde el punto de vista científico, desde el sé punto que de no. vista científico todavía no hay una explicación. Desde el punto de vista de experiencia personal, pues te puedo decir que he visto cosas y he escuchado cosas que no tienen explicación, pero que de alguna manera pues las vives, ¿no? Yo creo que sí puede ser que exista. O sea, que exista el más allá y que existan el bien y el mal, los es ángeles y mucho. los demonios. Depende del lado que lo veas, pero sí. Sí crees en eso. Sí. ¿Y alguna experiencia que has tenido?
¿Del bien y el mal? Ujú. ¿O de...? Sí, como lo que platicamos hace un rato de los trabajos, etcétera. Ay, bueno, me tocó una vez trabajar igual. Llevaron ahí al antiguo CEMEFO una olla de una religión que se conoce como santería, Palo Mayombe. Desde que llegó la olla se sintió una vibra muy pesada, pero muy, muy pesada ahí en el anfiteatro. Quien lleva la olla dice, bueno, pues es que nos encontramos una olla y un palo que tiene una calavera y pues bueno, y pues, oye, es que es el Palo Mayombe. No, pues qué es eso. Ya, total que entonces nos pusimos ahí a investigar un poquito sobre lo del Palo Mayombe y nos piden, piden hacer como un reconocimiento de lo que había en esa olla. Bueno, nos encontramos fotografías, nos encontramos huesos, que eran de animal seguramente, porque eran muy pequeños. Nos encontramos oraciones, amarres, de todo nos encontramos, y la tierra, pues se supone que era tierra de panteón. Okay. Pero de verdad, o sea, entrabas ahí y todo el mundo sentía una vibra muy fea. Sí, claro. Sí. ¿Qué es el Palo Mayombe? El Palo Mayombe es una religión. Es una religión, si no mal recuerdo, es sudafricana o de alguna parte de por allá. En donde a través de la invocación de ánimas se piden favores. No conozco muy bien, la verdad es que no soy muy experto en eso, pero es una parte de la santería, es como brujería, pues. Claro. Bueno, pues muchísimas gracias, Polo, por esta entrevista y por esta charla, ¿no? Más que entrevista, esta charla que nos platicaste, muy interesante toda esta parte de la medicina forense y todo lo que conlleva a hacer un equipo con otras ciencias o con otros departamentos, podríamos llamarlo. Yo te agradezco muchísimo que nos hayas regalado un poquito de tu tiempo para hacer esto. Polo, pues ¿cómo te sentiste? ¿Qué te pareció? Bien, muchas gracias, estuvo interesante, muy amena la plática. Perfecto, muchísimas gracias. Y bueno, pues si llegaste hasta el final de este video, te invito a que nos dejes tus comentarios, qué te pareció, qué piensas de lo que nos platicó nuestro querido Polo. Y que nos dejes si llegaste hasta el final, déjanos una campanita, esta vez déjanos una campanita que llegaste hasta el final. Tal vez tengamos una segunda parte aquí con mi querido Polo para platicar otras cosas más técnicas. Pero te agradezco muchísimo que hayas llegado al final. Este es el Sobreviviente Podcast, mi nombre es Antonio Burgoa. No se les olvide darle clic. Y nos vemos en el próximo capítulo. Hasta luego.